¿no? Desde la universidad. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes a todos y a todas. Puedes quitarte la mascarilla si quieres, como lo prefieres. No sé cuál es la costumbre, si... El anterior lo ha quitado. Hombre, si se puede quitar, desde luego lo preferiría. Desde luego es mucho más cómodo, ¿no? Permítame, ante todo, darle las gracias por haberme convocado a esta comisión. Para mí realmente, y lo digo sinceramente, es un gran honor. Mi trabajo se ha centrado desde hace años en el campo del derecho electoral y es desde ese enfoque, desde el análisis del principio de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, como he empezado a enfrentarme con el fenómeno de la desinformación digital y con sus efectos perturbadores para los sistemas democráticos. Por ello, voy a centrar mi intervención básicamente en este aspecto electoral, lo cual no quiere decir que no haya otros aspectos. Evidentemente, he podido leer y visualizar incluso las anteriores comparecencias y he podido comprobar que muchos de esos aspectos se han tratado también en las anteriores comparecencias. Voy a empezar con una pregunta, un tanto provocadora. ¿Por qué debe preocuparnos tanto la desinformación en los periodos electorales? ¿Es que acaso la desinformación, o podríamos decir la mentira, el engaño, la manipulación, no ha formado parte de la vida política desde el origen de los tiempos? Yo no creo que haya dudas al respecto. Basta con leer lo que decía Platón sobre los sofistas. Y si nos centramos más específicamente en las campañas electorales, habrá muchos que piensen, no sin razón, que la propia esencia de una campaña electoral consiste precisamente en manipular las creencias y las emociones de las personas para lograr su voto. Pero entonces, si las campañas electorales y la desinformación son viejas compañeras de viaje, ¿por qué nos alarmamos tanto sobre un fenómeno que ha estado ahí siempre? La respuesta, si me permiten, señorías, no está en el contenido, está en los medios. La desinformación digital supone un peligro para la democracia porque los medios y las técnicas que se emplean hoy poseen una capacidad de distorsión del debate público totalmente desconocida en la historia de la humanidad. Muchas veces se ha comparado la campaña electoral con una guerra y por eso a veces se habla de igualdad de armas entre los contendientes. Pues bien, para que se hagan una idea, esto es como si de librar batallas con arcos y flechas, que serían los carteles y las banderolas, o incluso con cañones y ametralladoras, que serían los spots televisivos, hubiéramos pasado a las armas de destrucción masiva. De hecho, es bastante común encontrar hoy en día la expresión armas de desinformación masiva. Por tanto, como digo, no es tanto una cuestión de peligrosidad de los contenidos, sino de la utilización de métodos de difusión particularmente masivos, agresivos, engañosos o invasivos. Estoy hablando, por ejemplo, de la difusión automatizada mediante ejércitos de bots o de trolls profesionales, de los mensajes opacos, los llamados dark ads o dark posts, o de la microsegmentación basada en el análisis de Big Data. A ello hay que añadir que el ecosistema actual de la información, con todos los sesgos que provoca, las cámaras de eco, las burbujas de filtro, etcétera, dificulta enormemente que se generen discursos que contrarresten de manera efectiva la influencia de la desinformación. Es por ello que muchas iniciativas de fact-checking o de mejora de la calidad de la información no es que fracasen o sean totalmente inútiles, pero no llegan a tener el alcance suficiente para contrarrestar las narrativas de la desinformación. Pero además hay que añadir a todo ello que la desinformación digital es especialmente preocupante en los procesos electorales porque ataca de diversas maneras al principio básico que preside las competiciones electorales, que no es otro que la igualdad de oportunidades o la igualdad de armas entre los competidores. La igualdad de oportunidades lo que significa, en muy pocas palabras, es que a los competidores electorales no les está permitido sacar ventaja de determinadas situaciones de poder en las que se encuentren. No pueden sacar ventaja del ejercicio del poder político, de ahí que se exija neutralidad a los poderes públicos en todo el proceso electoral y se prohíba el abuso de recursos públicos en las campañas. No pueden sacar ventaja del poder económico, de ahí que se establezcan toda una serie de normas sobre financiación de partidos y campañas, como las limitaciones de gastos o de ingresos o la financiación pública equitativa, y no pueden sacar
ventaja del poder mediático, en gran parte derivado de los otros dos. De ahí que existan regulaciones, en especial sobre los medios audiovisuales, para garantizar el acceso equitativo a los mismos. Pues bien, los métodos a través de los cuales se difunde la desinformación digital suponen un peligro potencial aún mayor para la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. ¿Y esto por qué? Pues yo destacaría 4 razones. En primer lugar, porque desvirtúan la naturaleza abierta y plural del debate público preelectoral. Lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, es que el debate preelectoral está dejando de ser, siquiera en apariencia, una conversación abierta y plural para convertirse en un agregado de microconversaciones cerradas, opacas y sin apenas posibilidad de contraste de opiniones. En segundo lugar, estos métodos son un peligro porque posibilitan la opacidad de los mensajes electorales. Nos estamos encontrando en las campañas electorales con un grave problema de falta de transparencia que afecta a la naturaleza publicitaria de los mensajes que recibimos. Ya no podemos distinguir qué es publicidad y qué no lo es, a la autoría de los mensajes, al algoritmo que hace que seamos destinatarios de los mismos, a su coste y a la identidad de quien lo paga. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, porque estos métodos permiten la elusión del cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas. Y basta con leer el informe de la Comisión Electoral del Reino Unido sobre la campaña del Brexit y sabrán de lo que estoy hablando. En cuarto lugar, porque estos métodos hacen más vulnerables a las democracias, a los países democráticos, frente a las injerencias de actores poderosos y de potencias extranjeras. Quizás sea este el punto que más les preocupe en esta comisión, pero yo creo que nos deben preocupar todos los demás también. Señorías, yo creo que con todo lo dicho hasta aquí debe quedarles claro que la desinformación es un motivo de preocupación real en los procesos electorales, pero es muy importante que no erremos el diagnóstico. La preocupación no viene tanto por el hecho de que se puedan alterar los resultados de las elecciones, cosa que no está claramente probada, sino por las distorsiones que se generan en el debate preelectoral, que lo que hacen es arrojar un manto de niebla sobre la credibilidad de todo el proceso. Y eso es lo realmente preocupante, porque la credibilidad de los procesos electorales es la base de la legitimidad de las instituciones democráticas. Y ante esta situación, ¿qué respuesta se puede dar? Lo primero que quiero decir es que no hacer nada no es una solución. Cruzarse de brazos y esperar a que el contraste de ideas haga resplandecer la verdad, como en la célebre metáfora del mercado de las ideas, frecuentemente utilizada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es una insensatez. Si hay algo que ha dejado claro todos los estudios que se han hecho, es que el mercado digital de las ideas no se corrige a sí mismo. Lo peligroso de los métodos de desinformación es precisamente eso, que imponen unas narrativas y no permite que se contrarresten de manera efectiva. Probablemente el mercado analógico de las ideas tampoco funcionó nunca de manera ejemplar, pero lo que está claro es que en la esfera digital hablar de libre mercado de las ideas es simplemente una falacia. Por tanto, hay que actuar. Los poderes públicos tienen que responder a este fenómeno de la desinformación y, bueno, pues yo pienso que esa respuesta tiene que ser una respuesta que combine una pluralidad de aspectos. Muchos de esos aspectos se han tratado en esta comisión en las diferentes sesiones. Yo, en ese libro que pensaba que nadie leería, pues hablo de que tiene que ser una respuesta multinivel, porque hay que combinar medidas a nivel supranacional y medidas en las legislaciones nacionales, por ejemplo, en las legislaciones electorales, que tiene que ser multidimensional, porque debe tener en cuenta todas las dimensiones del problema, el control de los contenidos, la responsabilidad de los intermediarios, la gestión de las plataformas, de todo esto se ha hablado, ¿no? Una respuesta multidireccional, porque hay que combinar también las medidas que se toman de arriba hacia abajo, las normas vinculantes que se imponen desde los poderes públicos, con las medidas horizontales, que son la autorregulación, e incluso con las medidas de abajo hacia arriba, a través de iniciativas colaborativas, por ejemplo, pues en materia de fact-checking distribuido y otras cuestiones por el estilo. Y además también
una solución que combine medidas negativas, medidas que limiten la actuación de los distintos actores, con medidas positivas, medidas destinadas a favorecer una información de calidad y también a la educación mediática y digital, que también se ha repetido muchas veces en esta comisión, que es muy importante. A la hora de ir articulando esta respuesta holística, vamos a llamarla, hay que tener en cuenta una cosa bastante importante, pero que a veces no nos damos cuenta de ella, y es que la desinformación en muchos casos no utiliza contenidos ilícitos. Por eso hay que separar las medidas que van destinadas a los contenidos ilícitos de las que pueden ir destinadas a otro tipo de contenidos. Yo personalmente no soy partidario de que se amplíen los supuestos de ilicitud de contenidos en las legislaciones de los Estados, quizás salvo excepciones muy puntuales. Probablemente en el tema electoral puede que haya alguna excepción y luego más adelante me referiré a ella. Y, bueno, en general creo que tipificar nuevos contenidos ilícitos es una deriva muy peligrosa para la libertad de expresión, y que en realidad lo que necesitamos no son más normas, sino procedimientos más ágiles para frenar esos contenidos ilícitos. Hoy en día, por eso, se habla de sustituir la gestión de contenidos por la gestión de plataformas. Es decir, convertir a las compañías tecnológicas que han sido parte, yo diría que gran parte del problema, que son gran parte del problema, convertirlas en parte de la solución a través de una autorregulación, pero de una autorregulación supervisada por los poderes públicos. Ese es el modelo, yo creo, que va a seguir la Unión Europea, y incluso podríamos hablar de una corregulación. Una especie de autorregulación supervisada e impuesta desde los poderes públicos es lo que ha pretendido la ley alemana de mejora de la aplicación de la ley en la red. Estamos hablando de una ley que no se dirige a crear nuevos contenidos ilícitos, sino a aplicar mejor las disposiciones del Código Penal, en la que se tipificaban hasta 27 figuras delictivas. Lo que hace esta ley es obligar a las compañías a poner en marcha procedimientos muy ágiles de respuesta a las denuncias y de retirada de contenidos, de notice and takedown, y la verdad, pues bueno, es una ley que desde que se puso en vigor es una ley que ha sido muy criticada y que probablemente está generando un efecto de autocensura, ya que las compañías tecnológicas prefieren curarse en salud y retirar cualquier contenido cada vez que hay una denuncia, ante la falta de tiempo para poder realizar un análisis en profundidad. Además, el autor de los contenidos retirados se queda en una posición de cierta indefensión, pues no se le permite hacer alegaciones antes de la retirada, sino solo después y ante órganos internos de la plataforma. Pero, bueno, es una vía que está ahí, ¿no? Otra vía interesante a explorar, y que también se aleja del clásico control de contenidos, sería el control de determinadas técnicas de difusión. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que es necesario regular de una forma específica la microsegmentación basada en el análisis de Big Data. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea creo que nos da una buena base, pero quizás haya que ir más allá, trabajando con las agencias de protección de datos, e incluso creo que en los periodos electorales pienso que no hay que descartar totalmente prohibir o limitar el uso de esta técnica, única y exclusivamente en lo que se refiere a los procesos electorales. Muchas de estas medidas ya se ha hablado de ellas en comparecencias anteriores y no voy a insistir más en ellas. Yo quiero centrarme hoy en medidas específicamente centradas en la legislación electoral. Si hay una cosa que ha quedado clara para todos los que han analizado este problema en profundidad, por ejemplo, a mí me ha gustado especialmente el análisis que se hizo en la Comisión de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, o el informe que hizo la propia Comisión Electoral también del Reino Unido. Si hay algo que queda claro en todos estos informes es que la legislación electoral, no ya la española, la de todos los países, está obsoleta y no es efectiva a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Por tanto, se necesitan reformas. Si hablamos de la legislación española, la LOREG es una ley muy de los años 80, del momento en el que fue aprobada, dedica
bastantes artículos, por ejemplo, a los lugares para la colocación de carteles y banderolas, dedica 8 artículos a la televisión, prestando, por ejemplo, una atención enorme, una atención detallada al reparto de unos espacios gratuitos que casi nadie ve, y apenas le dedica unas breves referencias a la comunicación digital. Y en cuanto a la administración electoral, nuestras juntas electorales, ya se ha dicho en esta comisión por parte de otros comparecientes, carecen, no voy a decir totalmente, pero carecen no solo de medios, sino también de competencias claras para poder supervisar de manera efectiva las campañas digitales. Hacen falta reformas y, como premisa, creo que es importante recordar que en los procesos electorales, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de acuerdo con los estándares de soft law marcados por la Comisión de Venecia, se consiente una limitación más intensa de las libertades comunicativas. Por tanto, creo que existe una clara base constitucional para poder aplicar medidas limitativas. Si esas medidas han sido posibles, por ejemplo, en el campo de la financiación electoral o en el campo de las campañas televisivas, donde el modelo europeo se ha distanciado claramente del modelo mucho menos intervencionista de los Estados Unidos, pues creo que eso también es posible en el campo de la comunicación digital. Pero, atención, tengamos muy claro que la finalidad de estas medidas limitativas no es proteger la verdad. No es eso de lo que se trata. Se trata de proteger el debate abierto y plural, la igualdad de oportunidades entre los competidores electorales frente a las distorsiones producidas por determinados métodos comunicativos. En otras palabras, no se trata de convertir a los poderes públicos en los jueces de la verdad, sino de garantizar que no se utilicen métodos de difusión particularmente agresivos, engañosos o invasivos para interferir en los procesos electorales. Voy a entrar ahora más en detalle en las cuestiones que pueden ser objeto de reforma en nuestra legislación electoral. La LOREG parte de un concepto tradicional de campaña electoral entendida como conjunto de actividades comunicativas llevadas a cabo por los candidatos y por los partidos políticos, bueno, en general por todas las organizaciones habilitadas a presentar candidaturas, durante un periodo delimitado de tiempo antes de las elecciones y con el fin de solicitar el voto de los electores. El problema es que este concepto tradicional de campaña electoral ha saltado por los aires en la era digital. En las campañas electorales tradicionales era posible saber quién hacía campaña, quiénes eran los actores que intervenían. Era posible saber también quién dirigía las campañas. Había un centro de decisión, había un organigrama. Y era posible también saber cuáles eran los métodos que se utilizaban. Reuniones, actividad publicitaria, etc. En las nuevas campañas digitales, la estructura tradicional de campaña, sin desaparecer del todo, convive hoy con algo que podríamos denominar algo así como una compleja red no jerárquica de nodos que actúan de manera independiente, a veces coordinados, a veces no, con el fin de influir en el comportamiento de los electores. Además, estamos ante campañas guiadas por datos, en las que el principal recurso son los datos de los electores. La legislación electoral tiene que abarcar el fenómeno de la comunicación preelectoral en toda su amplitud y en toda su complejidad. En concreto, yo creo que hay sobre todo 5 aspectos que hay que revisar: los actores, los mensajes, la temporalidad, la regulación concreta de la microsegmentación de la que he hablado antes y, por último, quizás pensar, reflexionar en definir una nueva infracción electoral o incluso un nuevo delito electoral para hacer frente a las campañas de desinformación que reúnan una serie de características que las hagan especialmente peligrosas. Respecto a los actores, la legislación tiene que asumir que junto a los partidos y los candidatos hay una diversidad de actores que comunican mensajes de todo tipo al electorado y que tienen cada vez más protagonismo. En mi opinión, la participación de terceros, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, no debe prohibirse, sino que debe regularse para garantizar, sobre todo, la transparencia, que podamos saber quién está realmente haciendo campaña, evitando así campañas paralelas opacas en las que los competidores electorales utilicen a terceros formalmente desvinculados de ellos para hacer el trabajo sucio
o para eludir los límites de gastos. En cuanto a la participación de actores extranjeros en las campañas, yo creo que hay que limitarla. No se debe permitir que difundan mensajes publicitarios de índole electoral ni que financien a los actores nacionales. La única excepción quizás sería las personas físicas extranjeras residentes en España. Respecto a los mensajes, la legislación tiene que tener en cuenta la diversidad de las formas y los contenidos de los mensajes de índole electoral que circulan en las campañas actuales, de manera que se ha difuminado completamente la frontera entre propaganda e información. El objetivo de esta regulación tiene que ser también la transparencia. Y esto yo creo que es relativamente sencillo de hacer en lo que atañe a las actividades publicitarias de índole electoral, por ejemplo, siguiendo la línea de la legislación canadiense. La Ley de Modernización de las Elecciones, aprobada en el 2018, obliga a las compañías tecnológicas a crear un registro de todas las actividades publicitarias de índole electoral. Lo importante es ver cómo se definen las actividades publicitarias de índole electoral. Esta definición es una definición amplia que engloba tanto contenido pagado, contenido promocionado, contenido patrocinado, toda forma de contenido publicitario, que abarca también no solo los contenidos difundidos por los competidores electorales, sino también los que son difundidos por terceros, y que no está referido únicamente a los contenidos que solicitan explícitamente el voto, sino también a todos los mensajes dirigidos a promover u oponerse al voto de un partido o un candidato, identificándolos por su respectiva afiliación política o tomando posición en un tema con el que estén vinculados de modo particular. Esto engloba, por tanto, no solo la propaganda partidista pura y dura, lo que se llama la partisan advertising, sino también la propaganda sobre cuestiones políticas, la issue advertising, que puede tener trascendencia electoral. No me refiero en todo momento, me refiero única y exclusivamente en los periodos electorales. Respecto a la temporalidad, no me voy a entretener mucho, pero creo que todos somos conscientes de que hay que revisar los distintos periodos de campaña y precampaña y lo que se puede hacer en uno y en otro. Bueno, si quieren, pues luego se podría precisar más esta cuestión. En cuanto a la microsegmentación, mi opinión es que en los periodos electorales tenemos que garantizar que el debate sea un debate abierto y, por tanto, a mi juicio, la existencia de microconversaciones cerradas y opacas, como he dicho antes, no se debería permitir, o al menos debería limitarse el grado de personalización de los mensajes. Soy consciente de que este es un terreno muy complejo, que esto implica entrar a regular los algoritmos que se utilizan para crear los públicos objetivo de estos mensajes, pero creo que hay que empezar a dar pasos hacia esta regulación. Probablemente, en un primer momento, la vía de los códigos de la autorregulación sea la más factible, pero me parece que es una vía que hay que explorar. Ya por último, quería decir unas palabras sobre la respuesta específica ante las campañas organizadas de desinformación. Yo, respecto a esta cuestión, creo que hay que estudiar seriamente la conveniencia de definir un nuevo ilícito electoral. Puede ser una infracción, puede ser un tipo penal, esto habrá que verlo, en el cual, y esto es lo importante, el supuesto de hecho no esté basado únicamente en la falsedad de los contenidos, sino que venga definido de un modo similar a como se hizo en la Ley francesa de lucha contra la manipulación de la información, que se aprobó a finales del 2018, por una conjunción de tres elementos. Una conjunción de un elemento material, que sería efectivamente contenidos falsos, engañosos o manipulados, un elemento instrumental, la utilización de procedimientos especialmente agresivos, invasivos o engañosos, y un elemento finalista, que es la finalidad de influir en el electorado o de desestabilizar de cualquier otra forma el proceso democrático. Además, creo que hay que priorizar la colaboración entre los organismos de supervisión electoral y las compañías tecnológicas para establecer sistemas de alerta temprana y de bloqueo de este tipo de campañas. El problema es que esto en España pues pasaría primero por una reforma profunda de la administración electoral
para convertirla en una auténtica administración, una auténtica autoridad independiente, con muchos más medios y con mucha más capacidad de actuación de la que tiene actualmente. Y concluyo ya con 3 reflexiones finales. La primera es que el verdadero efecto corrosivo de la desinformación no es que nos haga creer mentiras, sino que nos hace dudar de las verdades. En este sentido, como ya he indicado antes, lo que nos tiene que preocupar de la desinformación electoral no es cómo afecta al resultado, sino cómo afecta a la credibilidad de los procesos electorales. La segunda reflexión es que en el ecosistema actual de la información el elemento más vulnerable son las personas, somos todos nosotros. Y por consiguiente, si me permiten sus señorías una metáfora pandémica muy a la moda, necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunitario frente a la desinformación. Y por último, como jurista que soy consciente de las limitaciones del derecho. Hoy he estado aquí hablando de medidas de carácter jurídico, pero creo que todos tenemos que ser conscientes de que el derecho no lo puede todo y de que necesitamos incorporar también una dimensión ética a este problema. Las compañías tecnológicas tienen que asumir que no todo vale para ganar dinero y los competidores políticos tienen que asumir que no todo vale para conseguir votos. Muchas gracias. Muy bien. Le damos las gracias al compareciente por sus interesantes y sistemáticas palabras. Han aplaudido, pero esto es de enorme trabajo para la comisión, o sea, ustedes verán. Pues seguimos con el mismo procedimiento que la vez anterior. Empezamos por los grupos numerosos, iba a decir mayoritarios. Tiene la palabra, entiendo, la portavoz del Grupo Socialista, Sonia Ferrer. Gracias, presidente. Bueno, señor Sánchez, enhorabuena por la intervención. La verdad es que nos faltaba en esta ponencia analizar el caso específico de las campañas electorales, que nos ha ilustrado además con ejemplos conocidos y que por su especial trascendencia deberá tener un posicionamiento relevante en el informe final de esta ponencia. También agradecerle el esfuerzo no solamente en plantear cómo está la situación actual, de dónde partimos, sino en la búsqueda de respuestas. Entrando en materia, nos parece grave que cuando se desinforma, mezclando verdades con mentiras, se puede ver afectado el principio de igualdad de oportunidades que usted ha referido, principio básico en los sistemas democráticos. Quien maneja más datos tiene más poder. Coincidimos también en la dificultad de controlar la financiación en el mundo virtual. Ha costado trabajo hacerlo en el mundo real, pues cuanto más en el mundo virtual. A la vez que también coincidimos con usted que las segmentaciones electorales tan comunes ya en nuestro país, pues precisamente por la dificultad en su variedad y el ser tan cambiante, pues implica también dificultad en la regulación. Tomamos en cuenta como una gran aportación práctica la revisión de la legislación obsoleta en cuanto a la LOREC y a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Y como ha dicho usted, pues hay mucho margen de actuación, la microsegmentación basada en los big data, la desinformación de las campañas electorales, los bots, etcétera. Respecto a la regulación, que esto ha sido también un tema reincidente y no sé si resuelto a lo largo de la ponencia, sobre la posibilidad de autorregulación versus libertad de expresión, ¿no? ¿Hasta dónde se debe llegar? ¿Quién regula los algoritmos? Bueno, todas estas cuestiones que usted ha planteado sobre la mesa y que entrañan riesgo. Ante la amplitud del problema, el anterior compareciente ha dicho que los criterios deben ir encaminados a definir los riesgos para orientar soluciones. Es decir, dependiendo de la magnitud del riesgo que puedan tener las fake news o la desinformación, establecer las posibles respuestas. Quizás sea esa una buena aproximación al problema, sobre todo para contextualizarlo y específicamente en el ámbito de esta comisión. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Y ya en procesos electorales o fuera de ellos, lo que está claro es que hay que poner medidas especialmente para acabar con los discursos de odio. Desde nuestro grupo, el Grupo Socialista, nos preocupa. La ONU advertía que hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión, sino impedir que este mensaje degenere en algo más peligroso. Los mensajes donde se criminaliza a menores, a mujeres, a extranjeros o a personas LGTBI no tienen nada que ver con la libertad de expresión y sí con el ataque a los derechos de los demás.
Y eso, como usted ha dicho, no es nuevo. Hemos pasado de los carteles, por ejemplo, de García Albiol, del Partido Popular, donde decía que iba a limpiar, entre comillas, Badalona, de los carteles de Vox, donde, sabiendo que no es verdad el mensaje, manipulan y mienten diciendo que los menores extranjeros no acompañados reciben un subsidio mensual de 4.000 euros, a los bots y manipulación masiva de similar calaña. Por tanto, no son nuevos los mensajes de odio, la diferencia es la forma de comunicarlo y el peligro de no combatirlo y también de normalizarlo. Y ante este panorama, una última pregunta. ¿Existe peligro real para el sistema democrático si no se actúa ante la desinformación y los fake news? Gracias por su comparecencia. Si le parece al compareciente, si le parece, como hay alguna, él tiene una, y yo se lo abono, vamos, que tenga alguna prisa de regreso, quizás sea más sencillo agrupar cuando él considere que debe contestar a unas cuantas cuestiones para no perderse, no sé, o desorientar a los oyentes. Cuando él guste, contesta. Entonces, pero podemos seguir con otro compareciente. Lo hemos hecho así con el anterior, con otro portavoz. Lo hemos hecho así con otro compareciente. Entonces, tiene por el Grupo Popular la senadora Ruiz Sillera la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez Muñoz, por compartir sus reflexiones, que creo que han sido muy interesantes sobre el proceso electoral y además muy oportunas con la sociedad y los momentos que estamos viviendo actualmente. Me gustaría preguntarle su opinión sobre varias cuestiones. Los expertos en la materia coinciden todos en que la mejor herramienta para combatir la desinformación es la formación. Formación contra la desinformación. Y claro, lo que yo le planteo, si la línea que está aplicando ahora el Gobierno de bajar el listón académico, de bajar las exigencias formativa de los niños y de los jóvenes, eso pudiera ser una debilidad propia de nuestro sistema electoral, porque estamos creando nuevas generaciones dúctiles que pudieran ser manipulables por el Gobierno por intereses electorales. Creo que esta pregunta también podría valer hasta para un filósofo. Hace falta más formación para los jóvenes, exigirle ese mayor nivel académico para que ellos mismos sean conscientes y críticos ante cualquier información que les está llegando. Quisiera, por tanto, saber su valoración al respecto. Quisiera también preguntarle si con esa menor formación de las futuras generaciones es a su vez España más vulnerable frente a actores externos que pudieran poner en peligro hasta el propio Estado vía desestructuración del Estado por esa falta de ese espíritu crítico. Me ha gustado que introduzca en su comparecencia la transparencia. Creo que es un valor en alza que debe de aplicarse de manera transversal a toda la actuación, tanto del Gobierno como de las administraciones públicas, y ha hablado sobre la transparencia en la publicidad, sobre la actuación de actores extranjeros. Pues también quisiera saber su valoración sobre el grado de transparencia que tenemos en los procesos electorales y en general de la Administración, ya que el Gobierno actual pues está recibiendo bastantes críticas sobre la falta de transparencia en la manera de gestionar. Quisiera también abordar, porque está íntimamente relacionado, porque es lo que ahora mismo estamos viviendo, que es la pandemia de la COVID. Y al hilo también de la desinformación, aprovechando esa vertiente que también usted tiene académica, pero también ha tenido su vertiente política, me gustaría preguntarle, si tiene bien a contestar, la opinión sobre
la desinformación que ha habido durante toda la gestión de la pandemia de la COVID. Por ejemplo, se ha criticado mucho al Gobierno sobre la ocultación del número de fallecidos. Pues eso es una forma de desinformación en la que ha actuado el Gobierno para influir en la sociedad española, para que no sea objeto de presión el Gobierno. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Desinformación e información, yo creo que esa es la clave y es en lo que nos tenemos que mover. Y desde la universidad, pues también desde su posición, pues resulta muy interesante y siempre es positivo conocer todas las aportaciones que pueda hacer. Lo último, usted ha dicho una reflexión que habla que le preocupa más la credibilidad de los procesos electorales que los resultados. La credibilidad de los procesos electorales se están poniendo en duda, sobre todo en los países hispanoamericanos. En España no, por fortuna, y estoy convencida que no tendremos ese problema. Pero me gustaría saber por qué ha dicho que no le preocupa que afecte a los resultados. Yo creo que también es importante que afecte a los resultados. Ya se habló de las elecciones en Estados Unidos con las elecciones anteriores. ¿Podría verse afectada de alguna manera también España en esos resultados electorales por campañas de desinformación desde su punto de vista? Yo creo que también tendríamos que ponerlo en alerta. Ya la Unión Europea tiene un plan específico sobre campañas electorales y el presidente Obama pues también creó un organismo contra la propaganda y la desinformación. Yo creo que no podemos bajar nunca la guardia al respecto, y aunque tenemos una democracia fuerte, que también siempre hay que estar defendiéndola porque nunca está ajena a los ataques externos e internos que podemos estar viviendo ahora actualmente, esa era la reflexión que quería compartir, y también las cuestiones que quería preguntarle a usted si tuviera a bien de aportar al respecto alguna de sus opiniones. Y termino pues agradeciendo su presencia aquí en el Congreso de los Diputados y agradeciéndole sus aportaciones. Muchísimas gracias. El portavoz Cortés, que está tecleando, no sé si le interrumpo. Si no está en disposición, podemos. Gracias, presidente. No está. Muy bien, pues adelante. Ahí va. Claro, Por eso era tiene entonces es el turno del portavoz de Vox, el señor Sánchez. No sé si será un lapsus interpretable en términos freudianos, señor presidente. ¿Pero por qué freudiano? Usted de mí, pero bueno. ¿Por qué freudiano? No digo en términos freudianos, pues usted sabrá porque se ha olvidado, no lo sé, digo que a lo mejor en términos los olvidos no tienen que ver con los lapsus, que los olvidos no tienen que ver con los lapsus freudianos, ya le digo yo que no. Sí, mucho tiene que ver. Créame, tendría que haber intercambiado los nombres al menos para que se pudiera tachar de lapsus, al menos en la terminología de la escuela, ¿no? Bien, entonces tengo la palabra, ¿verdad? Gracias. Entonces, yo, en fin, señor Sánchez Muñoz, profesor Sánchez, y por lo tanto colega, yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Lo que pasa es que usted lo ha revestido de una cierta apariencia de benignidad. Usted ha dicho en algún momento que no era partidario de prohibición de contenidos, pero luego en otro momento ha dicho que no se podían permitir conversaciones opacas y ese tipo de comunicación propia de Internet o de redes sociales. Luego ha dicho que quizá la vía ¿hacia qué? Será hacia la prohibición. La vía inicial sería la autorregulación. En fin, me parece que usted presenta, como digo, con una cierta apariencia de moderación, un pensamiento más duro, que yo no puedo compartir, porque en toda su intervención y en alguna de sus publicaciones que he tenido
oportunidad de consultar, late un temor, que no sé si es un temor, por la veracidad de la información o la desinformación. Me parece que lo que late es un temor porque una cierta expansión de la libertad permitida por medios técnicos nuevos pueda trastornar situaciones constitutivas de un establishment, ¿no? Esta es mi impresión en lo que yo leo. Aunque también es cierto que usted en algún momento, por ejemplo en 2015 escribía en la revista Teoría y Realidad Constitucional de la UNED, escribía: ciertamente el distanciamiento crítico respecto a los gobiernos democráticos puede ser interpretado positivamente en la medida en que incide a transformar el funcionamiento de la democracia representativa. Aquí parece usted manifestarse conforme con una cierta tendencia a limitar la democracia representativa para abrir la puerta a criterios de democracia directa, que hoy la ciencia o la técnica permiten, indudablemente. Pero también negativamente, por el riesgo de desestabilización que comporta. Este es el temor que yo creo que recorre sus palabras. Y por lo tanto no acabo de entender muy bien cuál es su posición, y me parece que aparentemente no es todo lo dura que en el fondo es. Comparto la observación de la portavoz del Partido Popular, esto de que a usted lo que le preocupa es la credibilidad de los procesos electorales y no el resultado de las elecciones, y los resultados de las elecciones son unos resultados dependientes de procesos electorales no creíbles, pues me parece que lo más preocupante es el efecto, no la causa. Claro, si no hay causa no hay efecto, esto es evidente, pero me parece que lo preocupante es el efecto. Ha dicho en algún momento también, no quiero comenzar con ingenuidad, que vivimos una situación en la que no se distingue bien entre propaganda e información. Mire usted, esto desde que existe la perspectiva electoral, decir esto ahora en el siglo XXI, no es una ingenuidad, es cosa de niños, Desde que existe la perspectiva electoral y desde que existe la propaganda política enriquecida con la perspectiva electoral de encargo y pagada, pues claro, ¿qué es propaganda y qué es información cuando se publican encuestas? Pues quién lo sabe. Desde luego los lectores, los espectadores, la opinión que se forma sobre esas bases no tiene un conocimiento aquilatado de quién controla esas informaciones, luego está siendo sujeto pasivo de una acción propagandística y además constitutiva de un negocio. Peor aún, O sea, es venal, ganan dinero con una acción políticamente indeseable. Claro, esto me parece una ingenuidad terrible. Yo, francamente, creo que a usted esta explosión de la libertad le asusta. No sé si también en términos de Eric Fromm, miedo a la libertad, no lo sé. Pero, en fin, a usted esta explosión de la libertad que permite Internet o redes sociales le asusta, comprendiendo que esa libertad puede ser mal ejercida. Y, por último, me voy a referir al fact-checking que usted ha mencionado, y con razón ha utilizado la terminología norteamericana sobre esta cuestión de la información partisana o no partisana. Claro, pero es que mire usted, en España quienes hacen el fact-checking hasta ahora conocidos son todas agencias partisanas que no se compadecen con el código del Instituto Poynter, y son las únicas. Esto sí que merece una regulación, claro, porque es que es una propaganda invocando una condición de sujeto neutral que determina lo que es veraz y lo que no, pero es que ese sujeto ni es neutral ni dice lo que es veraz y no, porque como no es neutral siempre defiende a unos determinados, que ya sabemos quiénes son, siempre a la izquierda, porque son estos Neutral, Maldita y no sé cuántas agencias más, ¿no? De modo que, en fin, yo creo que un poco de realismo convendría, una dosis de realismo en su intervención, digo, por pensar que usted ha caído en esa ingenuidad. Y concluyo por la solución que me ha hecho la portavoz del Partido Socialista, no a mí en particular, a Vox. Mire usted, su intervención es aterradora. Que usted pretenda decir en una comisión del Parlamento que es delito lo que un tribunal ya ha dicho que no lo es y ha archivado el procedimiento criminal, esto es aterrador. Usted demuestra que no es demócrata y además que no tiene ningún despacho. Y sin parpadear, usted comparece aquí, se subrega en la posición del juez y dice que lo que ha dicho el juez no vale y que lo que vale es lo que dice usted y su partido. Si quiere usted una afirmación menos democrática
y con mayor vocación totalitaria, solamente puede usted remitirse a los discursos del presidente del Gobierno y encontrar algo de grado mayor y más grave. Señor portavoz del Grupo Parlamentario, usted, hablando de olvidos, es consciente de que ha abierto un debate que no procedía en este momento. Que hablando de olvidos, ¿usted es consciente de que ha olvidado algún que otro artículo del reglamento y del orden de los debates? Pregunto, ¿era una broma? ¿De qué tipo? ¿Menospreciativa o...? No. Cordial. Bien. No califiquen lo que la observación que pregunto y la principal es si se da cuenta de que ha abierto un turno sobre un grupo cuando no estaba en ese uso de la palabra, es de mero orden del debate. ¿Es usted consciente o no? Pregunto. No es consciente. Que no ha hecho eso. ¿Por qué no? Ah, bueno. Pues tenemos entonces un problema de percepción común. Pues yo le invito a que lo sea en adelante si hay ocasión de escucharle de nuevo. Ahora sí, gracias, presidente, y bienvenido a esta comisión, señor Sánchez. El problema intrínseco de la desinformación es de naturaleza tecnológica, como ya se ha venido repitiendo a lo largo de diferentes sesiones, pero también entronca con una cuestión psicológica fundamental, ya que el objetivo de las campañas de desinformación es la mente humana y la confusión, a mi parecer, de la verdad y la mentira. Por eso la cuestión del contenido yo aún creo que sigue siendo fundamental. La manipulación psicológica a través de la desinformación en los medios sociales, concretamente las redes sociales, no puede abordarse únicamente con recursos tecnológicos de autorregulación, a mi percepción, sino que, y aquí estoy de acuerdo con usted, deben abordarse también dimensiones jurídicas y éticas. Hay que entender una serie de consideraciones psicológicas al intentar reducir, o mejor dicho, entender el impacto de la desinformación, y quiero subrayar lo que se conoce como el sesgo de la confirmación de la información. Y esto es cuando el individuo da como cierta una información que confirma una creencia preconcebida. El individuo cree lo que le es más cómodo creer, independientemente de su veracidad. Y esto se ve amplificado con la formación de burbujas informativas y cámaras de eco en las redes sociales. La utilización de medios masivos de difusión informativa de ciertos contenidos limitan la pluralidad de mensajes y, por tanto, la pluralidad ideológica. Por eso, repito, yo creo que es importante centrarse también en qué contenidos y qué tipo de mensajes son los que se van repitiendo de manera masiva e invasiva, porque recordemos que las redes sociales son, en esencia, una tecnología invasiva. Tú estás viendo tu móvil, revisando Twitter o Facebook y te va saltando información de manera aleatoria, aparentemente, pero con un diseño algorítmico por detrás. Y ahora entrando en la libertad de información, que es lo que nos corresponde en esta sesión, yo quería destacar que presenta características que la distinguen de la libertad de expresión. La llamada prueba de la verdad, de la libertad de información, la relevancia pública de determinadas informaciones o la existencia de una necesaria labor preparatoria de la información son elementos exclusivos de la libertad de información que no se le exigen cuando uno hace libre uso de la libertad de expresión. La veracidad, dicho en otros términos, es por tanto una de las características más destacadas de la libertad de información. Y la libertad de información consiste en el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y aun cuando la libertad de expresión y de información difieren en su configuración constitucional, guardan una íntima conexión, y aquí está la complejidad del debate que tocamos hoy. Estas libertades se constituyen como uno de los fundamentos esenciales de la democracia, en tanto que sustentan y hacen posible la formación de una opinión pública libre a través del debate público, abierto, plural y diverso. Y en el caso de la libertad de información, además, debemos abarcar todo el ciclo de la comunicación, y esto sí que lo ha abordado usted muy bien en su intervención, en cuanto que nos referimos no solamente a comunicar, sino también, en el caso de las redes sociales, a recibir, pero también a reproducir y a recodificar esos mensajes. Ahora bien, quiero entrar en un tema nuclear, y es que yo creo que cuando hablamos de información no estamos expresando opiniones, sino comunicando hechos. Por lo tanto,
Aquí es donde podemos entrar a establecer una regulación en el debate, principalmente en contexto electoral, de acuerdo a cuándo se está cometiendo un delito de propagación de bulos y cómo podemos intervenir. En este sentido, quería presentarle algunas cuestiones, y la primera tiene que ver con identificar la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de información, porque usted ha hablado anteriormente de los actores que entran en una campaña electoral, pero con el uso de las redes sociales pareciera que estamos en permanente campaña. Por lo tanto, digamos, la franja espaciotemporal no sería tan fácil de definir. Y por otra parte, lo que caracteriza precisamente a las campañas electorales en la época de las redes sociales es que los propios electores o los simpatizantes, digamos, entran a ser un actor comunicativo determinante en la difusión masiva de contenidos. Por otro lado, quería hablarle precisamente sobre el grado de desinformación que puede tolerar una sociedad democrática. Campañas de desinformación las hay continuamente, pero tenemos que ser capaces sobre qué temas son aquellos relevantes y sobre qué temas la democracia debería ser más o menos permisiva y respecto a qué actores deberíamos tener más o menos control. Esto usted también ha dado algunos apuntes, pero me interesaría si pudiera elaborar aún más esa respuesta. Y por último, una pregunta que es, digamos, la madre del cordero. ¿En qué casos podría plantearse una legítima limitación de la difusión de información, desinformación? Muchas gracias. Si le parece al compareciente, seguimos, ya sería el último de los intervinientes, el senador Landa por el Grupo Nacionalista Vasco. Sí, darle la bienvenida, señor Sánchez, y agradecerle sinceramente la pormenorizada exposición que usted ha trasladado, esa disección de la problemática del fenómeno de la desinformación situado en el ámbito electoral, sin duda nuclear en toda democracia. Agradezco ese desbroce, ese despiece, esa pormenorizada exposición, situando a los agentes implicados, situando la temática de la realidad de la LOREG, que, como usted bien has dicho, situada en el contexto de los 80 y poco acomodada a la realidad actual de las tecnologías mediáticas y digitales, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a quedar con dos frases fundamentales. Usted lo ha dicho, y viniendo de un especialista, de un titular en Derecho, el derecho no lo puede todo. Y es más, comparto con usted las prevenciones hacia la última ratio del derecho, que es el derecho penal, cuando usted traslada esa prevención sobre entrar en la determinación de ilícitos penales, etcétera. Desde esta realidad que puedo compartir de que el derecho no lo puede todo, usted ha situado la cuestión en una reflexión nuclear. Dice usted, no nos hacen dudar de las verdades. No se trata de la traslación de mentiras, sino que la cuestión es que nos hacen dudar de las verdades, perdone. Y dice usted que esto afecta directamente a la credibilidad de los resultados electorales. Yo creo, este es el meollo de la cuestión, porque estamos hablando de una cuestión nuclear en toda democracia. Y usted ha dejado una reflexión sin profundizar en más, y yo le pediría que si puede avanzar un poco más. Usted ha pedido o ha trasladado la necesidad de fortalecer el sistema inmunitario, trasladando ese paralelismo con la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? En distintos portavoces han apelado a la formación. El anterior compareciente también citaba la necesidad de la alfabetización digital. Yo creo que la concienciación, la toma de conciencia de esta realidad y la habilitación de mecanismos de reacción ante esta realidad, yo creo que es absolutamente fundamental. Y le pediría si podría avanzar un poco más en cómo ve usted o qué estrategias se deberían impulsar para fomentar esa concienciación, para fomentar esa alfabetización digital, para, digamos, fomentar el desarrollo de anticuerpos frente a este fenómeno que penetra con una facilidad pasmosa a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes, a través de toda esta apabullante invasión que hemos sufrido de una manera además muy rápida, en poco tiempo y sin poder acomodarnos como ciudadanía, incluso
sin poder acomodar el derecho a toda esta realidad, ¿no? Por tanto, ¿cómo podríamos avanzar en esta necesaria alfabetización, concienciación frente a esta realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias al portavoz. La palabra a nuestro compareciente. Y ahora. Muchas gracias. Señorías, han planteado tal cantidad de temas que necesitaría otra intervención de la misma longitud para poderlos abordar todos. Voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y mezclando un poco, porque se han tocado temas comunes, y empezando por el final, pues lamentablemente no ese es el tema en el que yo puedo ser más experto, en los temas educativos. Efectivamente, sí, hay distintas experiencias que se han realizado en otros países, pero ninguna de ellas ha sido realmente muy satisfactoria. Es decir, no sabemos muy bien cómo fortalecer ese sistema inmunitario. Desde luego se requiere formación, desde luego se requiere, y no solo en los niveles educativos, se requiere formación también a los adultos, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que nos estamos enfrentando a una realidad que es novedosa y poco a poco pues iremos articulando respuestas que puedan servir para fortalecer ese sistema inmunitario. Comparto el tema de que el derecho penal tiene que ser la última ratio y por eso no veo con demasiados buenos ojos el que se establezcan ilícitos respecto a contenidos. Yo creo que regular contenidos es muy peligroso. Es verdad que existen contenidos que son manipuladores, que realizan una manipulación psicológica, pero ¿dónde está la frontera entre lo que es permisible y lo que no? Esa es la cuestión. Desde el punto de vista de un jurista, nosotros siempre tenemos que establecer diferenciaciones entre lo que está permitido y lo que no, y en ese terreno es extremadamente complicado establecer diferenciaciones. Por eso yo me inclino, desde luego, mucho más por atacar, si se me permite así la palabra, las técnicas de difusión, el empleo de determinados medios, es decir, las armas que se emplean más que la munición, ¿no? Y como dice el señor Cortés, sí, efectivamente, la veracidad es un elemento intrínseco a la información constitucionalmente protegida, pero no podemos convertir a los poderes públicos en los jueces de la veracidad, ni podemos establecer una acción popular para la defensa de la veracidad de las informaciones. La veracidad solamente se controla por los tribunales en aquellos casos en los que afecta a los derechos de personas individualizadas que pueden, por tanto, acudir ya sea a la protección civil o a la protección penal para defender sus derechos. Pero no existe, ni creo que sea bueno que exista, una acción popular para defender la veracidad de todas las informaciones en general. Yo creo que ese es un terreno peligroso, es un terreno en el que están entrando algunos países que precisamente no se caracterizan por su carácter democrático, como puede ser, por ejemplo, legislaciones que se han aprobado en Rusia o en Singapur o en otros países. Respecto a lo que decía el señor Sánchez, pues señor Sánchez, lo primero es darle las gracias por haberme leído. Eso siempre es un motivo de alegría. Y, bueno, pues aclararle algunas cosas. Es decir, cuando yo me refiero a conversaciones opacas, me estoy refiriendo al efecto que crea específicamente la microsegmentación de mensajes en los periodos electorales. Es decir, el hecho de que haya determinados mensajes que solo lleguen a ciertas personas y que solo lleguen con contenidos diseñados a medida para esas personas, para las características psicológicas en algunos casos o ideológicas de esas personas. A eso es a lo que me refiero con crear microconversaciones opacas y creo que, al menos en los periodos electorales, es algo que debería estar limitado. Respecto a la distinción entre información y propaganda, yo a lo que me refería específicamente, y me gustaría aclararlo, es a que los formatos que se utilizan hoy en día muchas veces son formatos confusos, que aparecen determinados contenidos presentados como si vinieran de fuentes de información, como si vinieran, por ejemplo, de medios digitales, cuando en realidad son contenidos
inventados, creados artificialmente para difundir desinformación. Este es el caso, por ejemplo, pues de muchos de los bulos que se difundieron durante las elecciones presidenciales estadounidenses, ¿no? Los más famosos, como por ejemplo que Hillary Clinton había vendido armas al ISIS o que el Papa Francisco apoyaba la candidatura de Donald Trump. Esas noticias aparecieron en medios que simulaban ser medios de información y así se difundieron. Y muchas personas, digamos que confundidas por el aspecto de esos mensajes, pues los creyeron, ¿no? Por eso me refiero a que hoy en día se han difuminado completamente los formatos y se utilizan en las campañas electorales indistintamente formatos que pueden ser propagandísticos o que pueden simular fuentes de información. Yo creo que lo importante en este caso es definir exactamente qué es lo que es una actividad publicitaria. Y una actividad publicitaria es aquella en la que alguien paga para que ese contenido se difunda. Sea cual sea el formato del contenido, sea cual sea la presentación, si se trata de un contenido pagado, patrocinado, promocionado, todo eso caería bajo el concepto de actividades publicitarias y, en mi opinión, eso debería ser transparente. Es decir, deberíamos saber quién está realizando esa comunicación y por qué la estamos recibiendo nosotros, por qué yo personalmente he recibido esa comunicación de esa fuente. No tengo en absoluto miedo a la libertad, pero sí que tengo que decir que, como han definido algunos de los estudios que se han hecho sobre este fenómeno de la desinformación, han hablado de que nos encontramos ante un salvaje oeste desregulado. Y yo creo que, en parte, algo de eso existe. Es decir, estamos en una situación en la cual hemos creado unos instrumentos muy potentes. Hemos creado unos coches muy potentes, con unas carreteras muy potentes para circular, pero todavía no hemos inventado ni los semáforos ni las señales de tráfico para poder regular ese tráfico. Y en ese sentido, pues no se trata, como digo, de prohibir por prohibir, pero sí de ordenar de alguna manera ese tráfico para evitar que se produzcan interferencias, sobre todo, digo, en los procesos electorales y teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, es decir, que tenemos una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que admite, que da una base constitucional a ciertas limitaciones de las libertades comunicativas en periodo electoral con el fin de garantizar la libre formación de la voluntad de los electores. Es decir, eso lo hemos visto, por ejemplo, tanto en materia de financiación, con la sentencia Bowman y otras, o, por ejemplo, en materia de comunicación audiovisual, con la sentencia de Animal Defenders. Es decir, es una jurisprudencia que nos puede servir de base también para aplicarla a la comunicación digital. Respecto a la señora Ruiz Sillero, que me hablaba de que el grado de transparencia en los procesos electorales es mejorable y en otros muchos aspectos también, sin duda alguna, como por ejemplo el de la financiación de los partidos. Es decir, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que el Tribunal de Cuentas no ha sido capaz de detectar los principales escándalos de financiación irregular de los partidos políticos que se han producido en España. Por tanto, hay ciertas carencias que probablemente pues tienen que ser corregidas también en este sentido. Y sí que me gustaría aclarar el tema de la preocupación por la credibilidad del resultado. Es decir, no digo que no haya que preocuparse porque pueda haber alteraciones del resultado. Lo que digo es que, desde luego, no está demostrado que estas técnicas de desinformación sirvan para modificar resultados electorales. Hay, por lo menos, dudas de que eso pueda ser así. Lo que sí que está demostrado es que generan una sombra de duda, que generan una falta de credibilidad. Y por eso tiene que ser preocupante. Por supuesto que si hubiera la posibilidad de alterar resultados electorales sería algo preocupante. Yo creo que eso es una circunstancia que, de producirse, sería en circunstancias muy extraordinarias. Es decir, tendríamos que estar hablando, por ejemplo, en España, de una circunscripción en la que un escaño se decidiera por un margen muy estrecho de votos y en el que, por ejemplo, la desmovilización de una parte del electorado pudiera inclinar la balanza en un sentido o en otro. En todo caso, no estaríamos hablando de mover grandes cantidades de votos. Eso es lo que han pretendido, por ejemplo, algunas de las campañas opacas que ya se han producido en España. Es decir, en las elecciones del 2019 ya existió, por ejemplo, una campaña
mixta, analógica, digital, en la que había carteles y había también comunicaciones a través de Facebook, con unas cuentas creadas por personas físicas formalmente desvinculadas de ningún partido político, en el cual a lo que se llamaba fundamentalmente era a la desmovilización de una parte del electorado. Probablemente porque se había analizado que en esas circunscripciones concretas la desmovilización de unos pocos votos podía tener efectos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, por supuesto es algo preocupante. Y ya con esto pues voy contestando ya también a la pregunta que me ha hecho la señora Ferrer, en el sentido de si existe un peligro real. Sí existe un peligro real, sí creo que sea preocupante, creo que, bueno, lo he dejado claro en mi primera parte de mi intervención, que este es un hecho realmente preocupante, y efectivamente coincido con el anterior ponente, aunque no tuve la oportunidad de escucharle, en que tenemos que adaptarnos a la gravedad del riesgo. Esto siempre es así, y también debe serlo en cuanto al discurso del odio. Yo creo que son cosas distintas, desde luego el discurso del odio y la desinformación, pero hay una cierta coincidencia, hay una afinidad electiva, dicen algunos autores, entre el discurso del odio, entre, en general, discursos de tipo populista y la utilización de técnicas de desinformación. Tienen muchas cosas en común, entre otras cosas que precisamente en este tipo de comunicaciones digitales se eliminan los intermediarios. Y digamos que ese es, el sueño de cualquier populista, el poder dirigirse directamente al pueblo sin ningún tipo de intermediarios, es más, despreciando los intermediarios, despreciando por tanto a los medios de comunicación así considerados del establishment, ¿no?, como medios de comunicación, vamos a decir, pues corruptos o vendidos al sistema, ¿no? Mientras que, pues, desde ese punto de vista populista, pues se presentan como puros o directamente conectados con los intereses del pueblo. En el caso del discurso del odio, ahí sí que estamos ante un contenido ilícito. Por tanto, este es otro tema. Es decir, yo no soy partidario de incluir, un control de contenidos para limitar informaciones única y exclusivamente por el hecho de que sean falsas, sino, sí, por ejemplo, en los casos en los que se esté incurriendo en el discurso del odio. Porque eso ya es un contenido ilícito, se haga por el medio que se haga, ¿no? Lo que es importante es buscar procedimientos que sean más ágiles para poder perseguir ese tipo de discursos. Y bueno, pues probablemente hayan existido bastantes cuestiones a las que no he podido responder, pero bueno, pues todos somos limitados y el tiempo desde luego también lo es. Así que bueno, muchas gracias. Gracias al compareciente. ¿Algún portavoz desea algún otro comentario que hacer? ¿No? ¿No es así? Pues entonces damos por finalizada su presencia entre nosotros. Visto y oído lo dicho, yo creo que de una u otra manera intentaremos mantener contacto y pedirle su parecer sobre nuestros trabajos. Le agradezco de nuevo, como la anterior compareciente, la disposición generosa por su parte de tiempo y de día y de horario. Como lo he hecho ya con los miembros de la comisión, no tengo más que añadir y podemos levantar la sesión. Sin más. Muchas gracias, profesor. Muy bien.